Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. No más pobres en un país rico. Esta poderosa consigna encapsula la promesa y la visión que tenía Pedro Castillo, quien se convirtió en presidente de Perú con un mensaje de cambio y justicia social. En este video exploraremos el impacto y los acontecimientos clave de su mandato, desde las elecciones que lo llevaron al poder hasta su destitución. Recordemos que la historia de Pedro Castillo es solo una pieza del panorama político peruano. Hay muchas otras figuras y eventos relevantes que han moldeado el curso de la nación. Antes de comenzar, es importante señalar que este video lo hacemos desde un punto imparcial y no estamos afiliados a ningún partido político. En futuros videos abordaremos la historia de otras figuras políticas peruanas, incluyendo aquellos relacionados con actos de corrupción o incidentes similares. Nuestro objetivo es proporcionar un contexto histórico completo y objetivo para que puedas comprender mejor los acontecimientos políticos en Perú y formar tu propia opinión. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. Elección histórica y ajustada. En las elecciones generales del año 2021 en Perú, se llevó a cabo una elección histórica y ajustada que capturó la atención de todo el país. La contienda electoral enfrentó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori en una competencia apretada que mantuvo a la nación al tanto de todo lo que pasaba. Pedro Castillo, maestro rural y líder sindical de izquierda, representaba a Perú Libre, un partido político de tendencia izquierdista. Por otro lado, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, lideraba Fuerza Popular, un partido de derecha. A medida que avanzaba la campaña electoral, ambos candidatos presentaron propuestas y agendas políticas que buscaban ganar el apoyo de los votantes peruanos. Se trataban de visiones políticas contrastantes, lo que generó una división profunda en el país. A lo largo del camino a la elección se produjeron varios acontecimientos importantes. Uno de ellos fue el proceso de exclusión y posterior inclusión de Pedro Castillo como candidato presidencial. Inicialmente, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú había desestimado su candidatura, pero después fue restituido tras una apelación. El día de la segunda vuelta, el 6 de junio de 2021, los peruanos acudieron a las urnas en gran número para emitir su voto. Los resultados mostraron una diferencia de votos muy estrecha entre ambos candidatos, con Pedro Castillo obteniendo una ventaja de aproximadamente 44,000 votos sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, el proceso electoral no concluyó de inmediato debido a las impugnaciones y reclamaciones presentadas por el partido de Fujimori. Se llevaron a cabo semanas de análisis y evaluación de actas electorales antes de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara oficialmente a Pedro Castillo como el ganador de las elecciones presidenciales. La victoria de Castillo marcó un hito en la historia política del Perú, ya que se convirtió en el primer presidente de izquierda en más de 4 décadas. Su elección generó expectativas y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad peruana, debido a su propuesta de cambios radicales en áreas como la economía y la constitución. La prensa durante la elección. En las elecciones peruanas del año 2021, la prensa jugó un papel controvertido al favorecer a los partidos de derecha y sesgar la cobertura nacional. Desde la primera vuelta, los medios brindaron una mayor visibilidad a los candidatos de la derecha, mientras que figuras como Pedro Castillo recibieron una atención limitada. Durante el balotaje, la situación empeoró, con los medios intercambiando la investigación imparcial por el proselitismo y difundiendo noticias que alimentaban el miedo y estereotipos negativos sobre Castillo y sus seguidores. Los conductores de casas televisivas populares se alinearon abiertamente con la candidatura de Keiko Fujimori, utilizando la bandera nacional y promoviendo sus lemas de campaña. Los medios emitieron comunicados justificando su derecho a establecer una línea editorial, pero en retrospectiva parecían amenazas. Después de que las encuestas y el conteo oficial confirmaran la victoria de Castillo, los medios iniciaron una campaña de negación y desinformación, cuestionando los resultados y acusando de fraude a aquellos que lo reconocían. En medio de todo esto, se evidencia una clase política desconectada de la ciudadanía y una élite limeña con aires coloniales que explota los miedos legítimos de un país dividido para retratar a aquellos que piensan diferente como enemigos. En el Perú, parece prevalecer la idea de la democracia hasta que me convenga.
El día de la primera vez. El 28 de julio de 2021 marcó un momento histórico en Perú. Por primera vez, un maestro de escuela, Pedro Castillo, asumió la presidencia y pisó el Congreso. Esta elección representó un cambio radical en la política peruana, ya que fue la primera vez que un político ajeno a las élites tradicionales llegaba al poder. Pedro Castillo, quien se presentó con un discurso antisistema y tintes populistas, capturó la atención del electorado peruano al ofrecer una alternativa a la política establecida. Su victoria desafió las expectativas y generó debates sobre el rumbo del país y la estabilidad política. Es importante tener en cuenta que este cambio en la política peruana también implicó incertidumbre y riesgos. La falta de experiencia política de Castillo y la naturaleza de su discurso generaron preocupaciones sobre su capacidad para gobernar de manera efectiva y mantener la estabilidad en el país. Toma de mando. La ceremonia de toma de posesión de Pedro Castillo el 28 de julio de 2021 estuvo marcada por sus promesas de luchar contra la corrupción y proponer una nueva constitución. Sin embargo, a lo largo de su mandato, estas promesas generaron controversias y desafíos. A pesar de sus declaraciones iniciales, algunas de las propuestas de Castillo encontraron resistencia y enfrentaron obstáculos en su implementación. La creación de una nueva constitución, por ejemplo, requiere un proceso complejo y la aprobación de diversos actores políticos. Además, durante su mandato, Pedro Castillo enfrentó tensiones internas y divisiones en su gobierno, lo que dificultó la implementación efectiva de sus propuestas. Finalmente, su destitución del cargo presidencial dejó en suspenso la evaluación de si pudo o no cumplir con sus promesas a largo plazo. La Asamblea Constituyente. La propuesta de Pedro Castillo de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución generó tanto expectativas como controversias en Perú. Una asamblea constituyente es un órgano encargado de redactar una nueva constitución o revisar la ya existente. Pros de una asamblea constituyente. Renovación constitucional. Permite actualizar la estructura y normativas del país de acuerdo con las necesidades y demandas actuales. Participación ciudadana. Involucra a diversos sectores de la sociedad en la elaboración de la nueva constitución, promoviendo una mayor representativa y legitimidad. Enfoque inclusivo. Puede abordar temas y demandas históricamente excluidos, como derechos de pueblos indígenas, igualdad de género y protección del medio ambiente. Contras de una asamblea constituyente. Riesgo de polarización. La diversidad de opiniones y posturas puede llevar a divisiones y conflictos dentro de la asamblea, dificultando la toma de decisiones y generando tensiones sociales. Incertidumbre jurídica. La redacción de una nueva constitución implica la modificación de leyes y marcos institucionales existentes, lo que puede generar inestabilidad y falta de claridad en las normas durante el proceso de transición. Tiempos y recursos. La convocatoria y realización de una asamblea constituyente puede llevar tiempo y requerir recursos considerables, lo que puede afectar la gestión y la estabilidad gubernamental. En resumen, la propuesta de una asamblea constituyente planteada por Pedro Castillo representaba un cambio radical en la estructura normativa del país, con potencial para abordar demandas sociales y promover una mayor participación ciudadana. Sin embargo, también implicaba riesgos como la polarización política y la incertidumbre jurídica. El polémico nombramiento de Bellido. El nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros generó una gran controversia en Perú debido a las acusaciones en su contra por apología al terrorismo. Estas acusaciones minaron la credibilidad del gobierno de Pedro Castillo y generaron preocupación en la opinión pública. Guido Bellido fue investigado por supuestos vínculos con Sendero Luminoso, un grupo terrorista activo en Perú en la década de 1980 y 1990. Durante su trayectoria política, Bellido había expresado opiniones polémicas y controvertidas, lo que generó dudas sobre su idoneidad para ocupar un cargo de liderazgo en el gobierno. La designación de Bellido como presidente del Consejo de Ministros fue considerada por muchos como una decisión arriesgada que socavó la credibilidad del gobierno de Pedro Castillo. Las acusaciones de apología al terrorismo levantaron preocupaciones sobre la postura del gobierno hacia la seguridad y la lucha contra el terrorismo en el país. Presiones y cambios en las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno de Pedro Castillo surgieron denuncias de presiones e interferencias indebidas en los altos mandos de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo ascensos irregulares. Estas denuncias generaron descontento y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, así como en la opinión pública.
Se reportaron presiones por parte del entorno de Castillo para promover a ciertos oficiales y retirar a otros, sin considerar adecuadamente los méritos y la trayectoria profesional de los militares. Estas acciones fueron percibidas como una interferencia indebida en los procesos de ascenso y generaron preocupación sobre la politización de las Fuerzas Armadas. La interferencia indebida en los altos mandos de las Fuerzas Armadas generó descontento y malestar en algunos sectores militares, así como en la sociedad en general. Se cuestionó la imparcialidad y la transparencia en los procesos de ascenso, lo que afectó la confianza en las instituciones militares. Renuncia de sus gabinetes. Durante el gobierno de Pedro Castillo se produjeron varias renuncias en los gabinetes ministeriales, lo que generó inestabilidad y cambios frecuentes en la composición del equipo de gobierno. Las renuncias en los gabinetes de Castillo fueron numerosas y se dieron en diferentes áreas y ministerios. Varios ministros presentaron su renuncia debido a discrepancias políticas, diferencias ideológicas, desacuerdos en la implementación de políticas públicas o conflictos internos en el gobierno. Estas renuncias impactaron en la continuidad y estabilidad de las políticas gubernamentales, ya que cada cambio en el gabinete implicaba una reestructuración y adaptación en la gestión ministerial. Además, generaron incertidumbre y desconfianza en la capacidad del gobierno para mantener una dirección clara y coherente. Es importante destacar que las renuncias en los gabinetes ministeriales son un fenómeno común en la política y pueden ocurrir en diferentes momentos de un gobierno. Sin embargo, la frecuencia y la cantidad de renuncias durante el gobierno de Pedro Castillo fueron significativas, lo que llevó a interrogantes sobre la estabilidad y la capacidad de gestión del gobierno. Compleja trama de corrupción. El Ministerio Público llevó a cabo diligencias relacionadas con una supuesta red criminal encabezada por Pedro Castillo. Se detuvo a 5 ex asesores del presidente y se allanaron oficinas y domicilios de 6 parlamentarios vinculados al caso. Además, la fiscal Patricia Benavides acusó la existencia de una presunta organización criminal en Palacio de Gobierno, dedicada a obtener ganancias ilícitas a través del control de contrataciones y el uso indebido de facultades presidenciales. La fiscal enlodó también a 2 ex ministros del gobierno de Castillo. El presidente Castillo negó las acusaciones y calificó la situación como un intento de golpe de Estado, mostrando disposición a defenderse incluso con su propia vida. Caída y fin de su gobierno. El declive de Pedro Castillo se desarrolló como un verdadero drama, una historia llena de giros inesperados y momentos de tensión. Desde su inicio como presidente, se vio enfrentado a enormes desafíos y obstáculos que parecían superarlo. Imagínate estar allí, presenciando cada momento de cerca. Pedro Castillo, un hombre que podía subirse a una caja de cervezas y electrizar a las multitudes, se encontraba en su despacho presidencial, con la banda presidencial puesta. Transmitía una imagen de poder, pero su tembloroso agarre de los papeles revelaba su inseguridad. En ese instante, anunció la disolución del Congreso, un autogolpe que sorprendió a todos. Acusó a la Cámara de no permitirle gobernar y hacerle la vida imposible. Sin embargo, no encontró el respaldo popular ni el apoyo de las fuerzas militares y policiales para respaldar su autoridad. 3 horas más tarde, el mismo Castillo sería detenido por sus propios escoltas. El Congreso lo destituiría y su vicepresidenta, Dina Boluarte, lo reemplazaría en el cargo. Fue uno de los intentos de golpe más cortos de la historia, una pura improvisación, como un triste reflejo de su breve y tumultuoso mandato. En ese momento quedó expuesto y solo, sin tanques en las calles ni multitudes que lo respaldaran. El fracaso de Castillo reveló las profundas fallas del sistema político peruano. Castillo se sumó a la tradición de líderes que buscaban convertirse en caudillos autoritarios, saqueando el Estado en su propio beneficio. A medida que se desvelaban los acontecimientos, se descubrió que los asesores que rodeaban a Castillo estaban siendo investigados por su posible participación en una organización criminal que instigó el golpe. Ministros y funcionarios pasaron por el Palacio de Gobierno en un constante cambio de personal. La falta de coherencia y estabilidad en su gobierno fue evidente. Este trágico episodio mostró que a pesar de la salida de Alberto Fujimori en el año 2000 y las promesas de cambio, poco o nada ha mejorado el país. Los partidos políticos tradicionales han perdido credibilidad y los peruanos han perdido la fe en sus líderes. La corrupción y la negligencia son conceptos asociados a la clase política. En medio de esta desilusión, la ciudadanía se desconecta de los asuntos públicos y busca sobrevivir al margen del Estado.
Pedro Castillo, que comenzó como un candidato sorpresa, se convirtió en un presidente que enfrentó una crisis tras otra. Su mandato llegó a su fin abruptamente, siendo el reflejo de un país que lucha por encontrar soluciones a sus problemas de gobierno. Este video busca generar reflexión y análisis sobre la realidad política del Perú, destacando la importancia de elegir líderes comprometidos con el bienestar de la nación y alejados de prácticas corruptas. Invito a todos los espectadores a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema tan relevante y a suscribirse al canal para estar al tanto de futuros contenidos que aborden temas de actualidad y política. Únete a la conversación y sé parte del cambio en nuestro país. El Perú fue, es y seguirá siendo más grande que sus problemas, pues su historia y su gente es su verdadero tesoro. Se espera ansiosamente que algún día la corrupción deje de ser una característica que identifica a nuestra nación y que llegue al Perú un presidente de la talla de Nayib Bukele para poner fin a la era en la que nuestro país ha sido utilizado como el banco de los corruptos. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.